5. El otoño llegó. Los Duroy habían pasado en París todo el verano, haciendo en la Vie Française durante las breves vacaciones parlamentarias una enérgica campaña en favor del nuevo gabinete. Aunque se estaba solo a principios de octubre, las cámaras habían reanudado sus sesiones, pues los asuntos de Marruecos tomaban un cariz amenazador. En el fondo, nadie creía en el envío de una expedición militar a Tánger, por mucho que en la sesión de clausura del Parlamento un diputado de la derecha, el conde Lambert Sarrazin, en un discurso lleno de ingenio, aplaudido hasta por los sectores del centro, hubiera ofrecido apostar y dar en prenda sus mostachos, como lo hiciera antes un célebre virrey de las Indias, contra las patillas del presidente del Consejo, que el nuevo gabinete no podría abstenerse de imitar al antiguo y enviar un ejército a Tánger, para hacer juego con el de Túnez, por amor a la simetría, como quien pone dos floreros sobre una chimenea. Para Francia, había agregado, la tierra de África es en efecto una chimenea, señores, una chimenea donde arde nuestra mejor leña, una chimenea de gran tirada, que se enciende y se alimenta con billetes de banco. Os permitisteis la fantasía artística de adornar el ángulo de la izquierda con un bibelot tunecino que os cuesta caro, y ya veréis que el señor Marot va a querer imitar a su predecesor y adornar el ángulo de la derecha con un bibelot marroquí. Este discurso, que se hizo célebre, había dado Duroy para 10 artículos sobre la colonia argelina, completando así la serie interrumpida con que se iniciara en el periodismo. Sostuvo en ellos enérgicamente la idea del envío de una expedición militar, por mucho que estuviera convencido de que no se llevaría a cabo. Al efecto, había hecho vibrar la cuerda patriótica, bombardeando a España con todo el arsenal de argumentos despectivos que suelen emplearse contra los pueblos, cuyos intereses son contrarios a los propios. Sus conocidas vinculaciones con el gobierno habían dado a la Vie Française una importancia considerable. Publicaba, antes que los órganos más serios, las noticias políticas e indicaba veladamente las intenciones de los ministros, sus amigos. Todos los diarios de París y de provincias buscaban en la Vie Française sus informaciones. Se la citaba, se la temía, y comenzaba a ser respetada. No era ya el órgano de un grupo sospechoso de políticos especuladores, sino el vocero declarado del gabinete. Laroche-Mathieu era el alma del diario, y Duroy su portavoz. El viejo Walter, diputado mudo y director cauteloso que sabía esconderse, se ocupaba en la sombra, decíase, de un importante negocio de minas de cobre en Marruecos. El salón de Magdalena se había convertido en un centro influyente, donde todas las semanas se reunían varios miembros del gabinete. El mismo presidente del Consejo había cenado allí un par de veces, y las mujeres de los hombres de Estado, reacias antes de franquear su puerta, se jactaban ahora de ser amigas de la dueña de casa y le hacían más visitas de las que ella les retribuía. El ministro de Negocios Extranjeros reinaba en la casa, poco menos que como amo y señor. Se presentaba a cualquier hora, con telegramas, informaciones y noticias que dictaba, ya al marido, ya a la mujer, como si hubieran sido secretarios suyos. Cuando el ministro se marchaba, Duroy, a solas con su mujer, no dejaba de hacer, con sorda cólera en el tono y pérfida intención en las palabras, insinuaciones descomedidas acerca de los modales de aquel mediocre advenedizo. Su mujer se encogía de hombros con gesto despectivo y decía: «Haz tú como él. El día que seas ministro podrás darte importancia. Mientras tanto, cállate». Duroy se retorcía el bigote y la miraba de reojo. «Nadie sabe, todavía, de lo que soy capaz», decía. «Más de uno se sorprenderá algún día». «El que viva lo verá», respondía ella filosóficamente. La misma mañana de la reapertura de las cámaras, Magdalena, todavía en la cama, hacía 1000 recomendaciones a su marido mientras éste se vestía. El ministro lo había invitado a almorzar en su casa, a fin de darle antes de la sesión instrucciones para el artículo político del día siguiente, el que debía ser una especie de declaración oficiosa de los proyectos reales del gabinete. Sobre todo, decíale: «No te olvides de preguntarle si el general Beloncle irá a Orán, como se comenta. Eso es muy importante». «Sé perfectamente lo que debo hacer», respondió Duroy amoscado. «Déjame en paz con tus recomendaciones. La mitad de los encargos que te doy para el ministro siempre los olvidas», repuso ella tranquilamente. «Me está cansando tu ministro», gruñó él. «Es un botarate». Ella respondió con calma: «Es tan ministro mío como tuyo. Te es más útil a ti que a mí». Él se volvió un poco hacia su mujer y le dijo sonriendo con sorna: «¿Perdón? A mí no me hace la corte». «Tampoco a mí», declaró ella lentamente, «pero hace nuestra fortuna». Duroy calló, y luego de un momento dijo: «Si yo tuviera que elegir entre tus adoradores, preferiría, a pesar de todo, ese viejo soquete de Baudrec. Y a propósito, ¿qué se ha hecho? Hace 8 días que no le veo».
Está enfermo, repuso ella sin inmutarse. Me ha escrito que guarda cama a causa de un ataque de gota. Deberías ir a verlo. Ya sabes que te estima mucho. Sería una alegría para él. Sí, tienes razón, repuso Duroy. Iré luego. Había terminado de vestirse y, ya con el sombrero puesto, buscaba si olvidaba algo. Cuando comprobó que no era así, se acercó a la cama y besó a su mujer en la frente. Hasta luego. No volveré hasta las 7, o tal vez más tarde. Y se marchó. La Roche-Mathieu lo esperaba almorzar a las 10, pues el consejo debía reunirse al mediodía antes de la reapertura del Parlamento. Apenas estuvieron en la mesa solos con el secretario privado del ministro, pues la señora de éste no había querido alterar la hora de su almuerzo. Duroy habló de su artículo, cuyo tono y contenido explícito, consultando anotaciones garabateadas en tarjetas de visita. ¿Tiene algo que observar, mi estimado ministro?, preguntó cuando hubo terminado. Muy poco, mi querido amigo. Tal vez sea demasiado afirmativo en el asunto de Marruecos. Hablé de la expedición como si fuera cosa resuelta. Pero en forma un poco ambigua, dando a entender que usted no cree que se lleve a cabo. Haga que el público lea entre líneas que la aventura no nos reportaría ningún beneficio. Perfectamente, comprendo, y me haré comprender. Mi mujer me ha encargado que le pregunte a usted a propósito de esto, si el general Beloncle será enviado a Oran. Después de lo que acaba de decir usted, supongo que no. No, en efecto, repuso el ministro. Se habló después de la sesión próxima. La Roche-Mathieu se puso a perorar, preparando el efecto de frases que repetiría horas más tarde a sus colegas. Agitaba en el aire su mano derecha, alzando en ella ya el tenedor, ya el cuchillo, ya un trozo de pan, y sin mirar a nadie, dirigiéndose a la asamblea invisible, expectoraba su elocuencia espirituosa de hombre arrogante y bien peinado. Un bigotillo rizado levantaba sobre su labio dos pequeñas guías semejantes a colas de escorpión, y sus cabellos untados de brillantina y separados en medio de la frente ondeaban sobre sus sienes en dos crenchas de buen mozo provinciano. Era un poco gordo, un poco abotagado, aunque joven, el vientre insinuaba su prominencia debajo del chaleco. Su secretario privado bebía y comía tranquilamente, acostumbrado sin duda a sus duchas de elocuencia, pero Duroy, quien la envidia del triunfo de aquel hombre le roía el alma, pensaba: ¡qué gaznápiro! Todos estos políticos son unos cretinos, y comparando su mérito con la vacuidad de los ministros se decía: ¡ah! Si yo tuviera 100.000 francos para hacerme elegir diputado por mi hermosa tierra de Rouen, qué hombre de estado sería frente a estos mediocres improvisadores. La Roche-Mathieu habló hasta que sirvieron el café. Como se le hacía tarde, apuró éste y luego de ordenar que le prepararan el coche tendió la mano a Duroy. «Quedamos de acuerdo, mi querido amigo». «Completamente de acuerdo, mi estimado ministro. Cuente conmigo». Y Duroy se marchó sin prisa a la redacción con el propósito de comenzar su artículo, pues no tenía nada que hacer hasta las 4 de la tarde. A esa hora debía encontrarse en el departamento de la calle Constantinopla con Clotilde, a quien seguía viendo regularmente 2 veces por semana, los lunes y los viernes. Pero al llegar al diario le entregaron un telegrama cerrado. Era de la señora de Walter y decía: «Es absolutamente necesario que hable hoy contigo. Se trata de algo muy grave. Espérame a las 2 en la calle Constantinopla. Puedo hacerte un gran servicio. Tu amiga hasta la muerte, Virginia». Duroy lanzó un terno y murmuró: «¡Qué mujer empalagosa!». Desde hacía 6 semanas trataba de romper con ella, sin conseguir fatigar su encarnizado apego. Ella había tenido después de su caída un espantoso acceso de remordimientos y durante 3 entrevistas sucesivas había abrumado de reproches y maldiciones a su amante. Fatigado éste de tales escenas y harto ya de esta mujer madura y dramática, se había alejado tranquilamente, esperando que la aventura terminaría de aquella manera, pero ella se aferró a él desesperadamente, entregándose a ese amor como quien se tira a un río con una piedra atada al cuello. Se dejó él, entonces, retomar, un poco por debilidad y otro poco por complacencia y miramiento, y he aquí que ahora ella lo tenía prisionero de esa pasión desenfrenada y fatigosa, persiguiéndole sin tregua con su ternura. Quería verlo todos los días, lo llamaba a cada momento, por medio de telegramas, para encuentros rápidos en cualquier esquina, en un comercio, en un jardín público. Se mostraba muy distinta de lo que él había imaginado, tratando de seducirlo con gracias pueriles, con niñerías amorosas, ridículas a su edad. Estrictamente honesta hasta entonces, virgen de corazón, cerrada a todo sentimiento, ignorante de toda sensualidad, aquel amor había sido una súbita revelación para esa mujer cuerda, cuya madurez tranquila parecía un pálido otoño después de un estío sin calor.
una especie de primavera marchita llena de flores agostadas y de brotes malogrados, un extraño despertar de amor de jovenzuela, de amor tardío, ardiente e ingenuo, hecho de pequeños arrebatos imprevistos, de salamerías cargosas, de gracias envejecidas sin haber sido jóvenes. Le escribía 10 cartas cada día, cartas alocadas, extravagantes, de un estilo poético y risible, engalanado, como el de los indios, con nombres de pájaros y de otros animales. Cuando estaban solos lo besaba con mimos de jovenzuela, lo acariciaba con gestos un poco grotescos, con arrebatos que hacían latir bajo el corpiño el pecho demasiado opulento. Le molestaba a él, sobre todo, que lo llamara mi ratoncito, mi gatito, mi pájaro azul, mi tesoro, y verla representar todas las veces una ridícula comedia de pudor infantil, de pequeños sobresaltos que ella creía encantadores y de puerilidades de colegiala depravada. ¿De quién es esta boca?, preguntaba ella, y si él no respondía enseguida «es mía», insistía hasta hacerlo palidecer de furia. Pensaba él que ella debió haber comprendido que el amor exige un tacto, una sagacidad, una prudencia extrema, y que el entregarse a él ya madura, madre de familia y mujer de mundo, correspondía que lo hiciera gravemente, con un arrebato contenido, severo, acaso con lágrimas, pero con lágrimas de Dido, no de Julieta. «Cuánto te quiero, mi pequeño. ¿Me quieres tú tanto como yo a ti, nene mío?», decía ella constantemente. Drouet no podía ya oír decir mi pequeño y nene mío sin tener tentación de llamarla mi vieja. «Qué locura cometí al darme a ti», solía repetir ella, «pero no me arrepiento. Es tan hermoso amar». Todo aquello le parecía a él irritante, dicho por tal boca. Murmuraba, «es tan hermoso amar», como lo hubiera hecho un ingenuo en el teatro. Además lo exasperaba la torpeza de sus caricias. Despertaba de pronto el amor bajo los besos de aquel apuesto galán, que tan fuertemente había encendido su sangre, ponía en el abrazo un ardor inhábil y una aplicación seria que hacían reír a Drouet y le recordaba a los viejos que tratan de aprender a leer. En los primeros tiempos se habían visto con frecuencia en el departamento de la calle Constantinopla, pero Drouet, temeroso de que se encontrara con Clotilde, buscaba ahora 1000 pretextos para eludir las citas allí. Se vio entonces obligado a ir casi todos los días a casa de ella, ya a almorzar, ya a cenar. Ella le apretaba la mano debajo de la mesa, lo besaba detrás de las puertas, pero a Drouet le interesaba más que eso jugar con Susana, que lo divertía con sus travesuras. En su cuerpo de muñeca se agitaba un espíritu hábil y maligno, imprevisto y cazurro, siempre pronto para dar los golpes como un títere de feria. Se burlaba de todo y de todos en forma oportuna y mordaz. Drouet excitaba su charla, le inducía a la ironía, y ambos se entendían a las 1000 maravillas. La joven lo llamaba a cada instante. «Oiga, Bel-Ami», «venga, Bel-Ami». Drouet dejaba en el acto a la madre para acudir a la hija que le deslizaba al oído alguna picardía, y ambos reían de buena gana. Pero el amor de la madre terminó por hacérsele insoportable. Ya no podía verla, ni oírla, ni pensar en ella sin sentirse exasperado. Cesó entonces de ir a su casa, de contestarle sus cartas, de acudir a sus llamados. Ella comprendió finalmente que no la amaba ya, y sufrió horriblemente, pero lo espió con encarnizamiento. Lo siguió 1 y 100 veces, lo esperó en un coche con las cortinas bajadas a la salida del diario, frente a la puerta de su casa, en las esquinas por donde sabía que debía pasar. Él hubiera querido maltratarla, golpearla, decirle duramente «déjame, estoy harto de ti», pero seguía guardándole algún miramiento a causa de la vie francés, y trataba, a fuerza de frialdad, de rudeza en la mirada y a veces en las palabras, de hacerle comprender que era necesario que aquello terminase. Ella se obstinaba sobre todo en valerse de artimañas para traerlo a la calle Constantinopla, y él también, al pensar en las 2 mujeres, podía encontrarse allí algún día. Su apego a Clotilde, por lo contrario, se había hecho más firme en los últimos tiempos. Sus 2 naturalezas tenían rasgos comunes, pertenecían ambos a la raza aventurera de los bohemios mundanos, que se parecen tanto a los vagabundos de las grandes carreteras. Habían tenido un estío de amor delicioso. De estudiantes juerguistas hacían escapadas para almorzar o a cenar en Argenteuil, en Moissons, en Poissy, y pasaban largas horas en bote recogiendo flores a lo largo de la ribera. A Clotilde le encantaban las fritadas en los merenderos del Sena, los guisotes de conejo comidos en los figones, los cenadores de las tabernas, los gritos de los marineros. A él le gustaba, cuando el día era claro, salir con ella a recorrer en la berlina de los trenes los alrededores de París, cuajados de horribles chalets burgueses.